El candelabro brillaba como 1000 diminutas estrellas sobre el gran salón de baile, y su brillo dorado iluminaba un mar de invitados elegantemente vestidos. La música clásica suave se extendía por el aire, apenas enmascarando el suave sonido de las copas de champán y las conversaciones silenciosas de la élite de Chicago. Alejandro Castillo estaba cerca del borde de la habitación, su smoking negro a medida impecable, un vaso de cristal de whisky descansando ligeramente en su mano. Para el mundo exterior, parecía el hombre de negocios seguro e intocable, la imagen que había cultivado cuidadosamente durante años, pero esta noche, cuando comenzaron los discursos y la multitud se dirigió hacia el podio donde se esperaba que hablara, Ethan se sintió hueco. Sin embargo, se sentía más como un espectáculo, apretones de manos, sonrisas corteses y una compasión cuidadosamente seleccionada. Hasta que el arrepentimiento se había asentado en lo más profundo de él, un peso inquebrantable presionando contra su pecho. El pasado nunca te dejó realmente y esta noche, estaba a punto de regresar corriendo al otro lado de la habitación. Sofía Rivera balanceó una bandeja de plata llena de delicadas flautas de champán. El simple uniforme blanco del camarero se sentía rígido e incómodo contra su piel, haciéndola mezclarse con el fondo como una parte invisible de la decoración en lugar de un invitado que pertenecía. Pero no le importaba. No estaba aquí por el lujo o el espectáculo. Estaba aquí para trabajar para ganar lo suficiente para mantener vivo el Horizon Community Center. La ironía no se perdió en su servir bebidas en una gala de caridad destinada a apoyar la causa a la que había dedicado su vida. Se movió con cuidado entre los invitados, manteniendo la cabeza baja, evitando el contacto visual. Pero su corazón latió más fuerte con cada paso, no por la multitud, sino porque lo había visto. Alejandro Castillo. La última persona que esperaba volver a ver. Y sin embargo, allí estaba el chico que solía sonreír mientras le susurraba palabras crueles a sus espaldas, el que había hecho que sus años de adolescencia fueran insoportables. Ahora, estaba como una realeza, rodeado de riqueza e influencia. ¡Qué vida perfecta debe haber tenido! Sus manos temblaban mientras se movía entre los invitados, decidida a permanecer desapercibida. Pero el destino tenía otros planes. La mirada de Ethan había estado a la deriva por la multitud hasta que cayó sobre ella. Su agarre en el cristal se apretó. No podía ser. Sofía Rivera. La chica del instituto. La chica que había atormentado sin pensarlo. Ella era mayor ahora, por supuesto, ahora 34, solo 2 años más joven que él, pero no había equivocación en ella. Los mismos ojos penetrantes. La misma tranquila resistencia. Pero esta noche, había algo diferente. Un cansancio en su cara que él no recordaba. Y mientras se movía a través de la multitud, llevando esa bandeja, Ethan sintió algo que no había experimentado en años. Vergüenza. Sus pies se movieron antes de que pudiera detenerlos. ¿Alguna clase de charla? Al menos se acordaría de él. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Hannah se volvió repentinamente y se estrelló directamente en él. El vaso de champán que ella había estado sosteniendo chocó con su pecho, derramando líquido dorado por el tejido prístino de su smoking. La música se tambaleó por un breve momento. El rostro de Hannah se palideció cuando la flauta de cristal se rompió en el suelo entre ellos. ¡Oh, Dios mío! Lo siento mucho. Ethan parpadeó, la humedad fría de la bebida apenas se registraba. Su corazón estaba latiendo demasiado fuerte. Entonces sus ojos se encontraron. El reconocimiento parpadeó en la cara de Hannah. Pero no fue un shock. Fue una ira. ¿Usted? La voz de Ethan salió más dura de lo previsto, su pulso batía en sus oídos. Los labios de Hannah se apretaron en una delgada línea. Sí. Soy yo. Su voz era firme, pero había hielo debajo. ¿Sorprendido de verme así? Ethan abrió la boca, buscando palabras, pero Hannah no había terminado. Yo también pensé que nunca te vería, Ethan. Miró la mancha en su smoking. Parece que todavía estás haciendo que la gente se sienta pequeña, ¿eh? Las palabras le golpearon más fuerte que el champán. Antes de que pudiera responder, se volvió, agarró una toalla de una estación de servidores cercana y comenzó a limpiar el desorden. Como si no fuera más que otro derrame que limpiar. Y luego se fue. La habitación lentamente recuperó su ritmo.
Las conversaciones se levantaron, la música se hinchó de nuevo. Pero Ethan permaneció arraigado, mirando a ella. Por primera vez en años, no estaba pensando en su reputación. No se suponía que estaba pensando en su imperio. Y Ethan se dio cuenta de que no podía pensar en otra cosa. La gala había terminado hace horas, pero las palabras de Hannah seguían resonando en su mente. Parece que todavía haces sentir a la gente pequeña, ¿eh? Se sentó en su estudio, el vaso de whisky intacto a su lado, y se desplazó por su teléfono mientras escribía su nombre. Sofía Rivera. Ella se veía diferente. Más suave. La expresión de su cara no se parecía en nada a la que había visto en la gala. Ethan se inclinó en su silla, su pecho se apretó. Los recuerdos volvieron inundando. Flashback School. La cafetería zumbía de ruido. Ethan se sentó en el centro de la mesa, rodeado por los niños más ruidosos y populares de su reino. Y luego estaba Hannah. ¿Tranquilo? ¿Solo? Los libros le agarraron el pecho mientras se sentaba en el rincón más alejado, tratando de desaparecer. Su ropa, Ian desgastados, zapatillas desgastadas, la hacía un blanco fácil. ¿Y Ethan? Él había tomado el tiro fácil. Buenos zapatos, Brooks. ¿Qué? Vinieron de un cubo de caridad. La risa estalló de su mesa. Ese había sido el objetivo. Pero lo que le quedó ahora años después no fue la broma. Fue la forma en que ella había mirado hacia abajo, la forma en que sus dedos se habían enroscado alrededor de sus libros como si quisiera desaparecer. En ese momento, se había dicho a sí mismo que era inofensivo. La gente se ha ido, pero no ha sido inofensivo. Y ahora, años después, el daño aún persiste. Presente día a la mañana siguiente, Ethan se encontró estacionado frente al centro comunitario Geraisen. No se parecía en nada a los elegantes y modernos edificios a los que estaba acostumbrado. La pequeña estructura de ladrillo era plana, la pintura del cartel se astillaba ligeramente. Sin embargo, en el momento en que entró, sintió algo inesperado. Calor. La risa se hizo eco de una sala de juegos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos coloridos, los estantes desbordados de libros, un lugar construido con corazón, y entonces la vio. Hannah estaba en el extremo más lejano del pasillo, su cabello tirado en una cola de caballo suelta, usando un simple suéter y jeans. Ella estaba hablando suavemente a un grupo de voluntarios. Ella no lo había notado todavía. Pero cuando lo hizo su sonrisa se desvaneció. La luz en sus ojos se oscureció. Se excusó de los voluntarios y caminó hacia él, con los brazos cruzados, claramente preparándose para la confrontación. ¿Qué estás haciendo aquí, Ethan? Su voz era tranquila, pero la frialdad era inconfundible. Él aclaró su garganta. Y él dudó. Leí sobre este lugar. No me di cuenta de todo lo que has hecho aquí. Es impresionante. Sus ojos se estrecharon. Así que me buscaste en Google. ¿Qué, tratando de limpiar tu conciencia después de anoche? Ethan exhaló, la culpa se asentó en su pecho. Mira, Hannah, no estoy aquí para molestarte. Sé que te lastimé entonces. Fui un idiota. No solo me has herido, Ethan, sino que me has humillado. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Pero él no se alejó. Estoy tratando de arreglarlo. Ella dejó escapar una risa corta y sin humor. La gente como tú siempre piensa que puedes tirar dinero a un problema y hacer que desaparezca. Ella hizo un gesto alrededor del centro. ¿Pero esto? Esto no es algo que puedas arreglar con un cheque, Ethan. No es por eso que estoy aquí. Su voz ahora era más suave. Ella dobló sus brazos más apretados. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ethan dudó. Porque no podía dejar de pensar en ella. Porque odiaba la forma en que ella lo miraba con tanto dolor. Porque quería entender la mujer en la que se había convertido. Pero no podía decir nada de eso. Así que en su lugar, respondió, porque estoy orgulloso de lo que has construido. Y quiero ayudar. De cualquier manera que pueda. Hannah parpadeó, claramente sorprendida por la sinceridad de su voz. Pero las paredes alrededor de su corazón no se movieron. Ayuda, repitió, con su voz llena de incredulidad.
No te importaba la gente como yo en aquel entonces, Ethan. ¿Por qué te importaría ahora? Se apretó la garganta. Porque no soy la misma persona que era entonces. Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Hannah sacudió la cabeza. Por un momento fugaz, la vulnerabilidad parpadeó en sus ojos antes de que la cerrara de nuevo. No necesito tu ayuda. Y así, se volvió y se fue. Esa noche, Ethan se sentó solo en su ático, mirando la cena intacta delante de él. Siguió repitiendo su conversación. La ira en su voz. El dolor debajo de ella. Pensó que aparecer sería suficiente. Que las palabras y las disculpas podrían borrar de alguna manera años de dolor. Pero no era tan simple. No podía deshacer el pasado. Pero tal vez, solo tal vez, podría probar que había cambiado. Y por primera vez en años no era la culpa lo que lo impulsaba. Era ella. El aire en el centro comunitario Geraisen se sentía más pesado de lo habitual. El sonido de las risas de los niños fue reemplazado por murmullos silenciosos mientras Hannah se sentaba en su escritorio, el resplandor de su pantalla de computadora anticuada parpadeando. Su corazón se hundió mientras miraba el informe financiero frente a ella. Déficit, 122.450. Las donaciones se estaban reduciendo. Si no podía pagar el siguiente pago, el centro se vería obligado a cerrar en semanas. Su mente corría, desesperada por una solución. ¿Una venta de pasteles? No, no suficiente. ¿Crowdfunding? Ya lo intentó. Apenas levantó nada. Había sacrificado tanto, trabajó turnos extras, tomó trabajos secundarios solo para mantener el centro en funcionamiento. Pero la verdad era innegable. Estaba perdiendo la batalla. A la mañana siguiente, Hannah llegó temprano para ir a través de los papeles, el dolor en el pecho más pesado que nunca. Cuando abrió la oficina, un grueso sobre se sentó en su escritorio. Se dirigió simplemente, para el centro comunitario Geraisen. Su frente se furrió mientras lo recogía, sus dedos temblaban ligeramente. Dentro había un cheque de cajera de 20,000. Le cogió el aliento. Era suficiente para cubrir el alquiler y mantener el centro en funcionamiento durante unos meses más. No había nota. No hay remitente, solo el cheque. El pulso de Hannah se aceleró. ¿Quién lo haría? Ethan. Más tarde esa tarde Hannah entró por las puertas de cristal de la oficina de Ethan, su corazón latiendo mientras entraba en el elegante y moderno espacio. Ella no había planeado venir aquí. Ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan. Y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan. Y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan, y ella estaba en el cuarto de la oficina de Ethan. Ella había querido estar agradecida, dejarlo ir. Pero cuanto más pensaba en él, el timín se le daba a la superficie. Cuando la recepcionista levantó la vista, la voz de Hannah era tranquila pero firme. Necesito hablar con Alejandro Castillo. Minutos después, Ethan se estaba inclinando en su silla, completamente sorprendido cuando Hannah entró en su oficina. Ella sostuvo el cheque entre sus dedos, sus labios apretados en una línea apretada. Luego, sin decir una palabra, lo dejó caer en su escritorio. ¿Se suponía que esto arreglaría todo? Las cejas de Ethan se enrugaron. ¿De qué estás hablando? Hannah dobló los brazos, su mirada fija. ¿Esto? La donación. ¿Pensaste que podías simplemente arrojarme dinero y borrar el pasado? Ethan miró el cheque, con el estómago hundido. No había planeado que ella lo supiera. No estaba tratando de comprar perdón, dijo con cuidado, parándose. Solo quería ayudar. El deslumbrante reflejo de Hannah no se tambaleó. No. Querías sentirte mejor contigo mismo. Eso es lo que es, ¿no? Tu culpa. Tu reclamo de caridad. Ethan apretó la mandíbula. Eso no es justo.
Ella dio un paso más cerca, su voz se elevó. No puedes reescribir el pasado, Ethan. No puedes humillar a alguien durante años, luego firmar un cheque y esperar que todo desaparezca. Su expresión cambió. Pero lo estoy intentando. Sacudió la cabeza, con emociones en su garganta. ¿Sabes cuántas noches fui a casa llorando? ¿Cuán difícil era caminar por esos pasillos con todo el mundo susurrando? Y ahora, simplemente apareces, tirando dinero por ahí, actuando como si pudieras arreglar todo. Se rompió la voz de Ethan. Me odiaba por lo que te hice. Hannah se congeló. No estaba orgulloso de quien era entonces, continuó, su voz más tranquila ahora. Era un cobarde. Dejé que las opiniones de otras personas me definían. Pensé que encajar era más importante que hacer lo correcto. Hannah se separó de sus labios, pero ella no dijo nada. La mirada de Ethan se redujo, la vulnerabilidad en su voz era innegable. Pienso en ello más de lo que te das cuenta. He llevado esa vergüenza conmigo durante años. Y la verdad es, no quiero arreglar esto solo porque me siento culpable. Su voz se cogió. Nunca te olvidé, Hannah. Y volver a verte, ver lo que has construido, lo fuerte que eres, me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba. Y no sé cómo corregirlo. El silencio llenó la habitación, gruesa de tensión y emoción no expresada. El corazón de Hannah latió. Ella quería creerle. Pero el dolor seguía crudo. No puedes deshacer el pasado, Ethan. Él asintió lentamente. Lo sé. Pero puedo tratar de ser mejor. Si me lo permites. Por un breve momento, ella vio la verdad en sus ojos. La sinceridad. Pero las cicatrices eran profundas. Necesito tiempo, susurró, y se dirigió a la puerta. Ethan no la detuvo. Simplemente asintió, observando cómo se iba. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sintió el dolor de saber que acababa de dejarla ir. Y la abrumadora comprensión de que ya no solo quería perdón. La quería. El aroma de pintura fresca persistió en el centro comunitario Geraisen mientras Ethan estaba en la sala de juegos. Sus mangas enrolladas, un pincel en la mano. Las paredes estaban cubiertas de brillantes trazos de azul y amarillo, mientras los niños zumbían con entusiasmo a su alrededor, y su risa llenaba el espacio. Sr. Ethan, mira. Pinté un arco iris. Una niña se alegró, sosteniendo su colorido dibujo. Pero su sonrisa vaciló un poco cuando miró a través de la habitación y vio a Hannah. Ella estaba cerca del armario de suministros, con los brazos cruzados, mirándolo como si estuviera esperando que lo arruinara. Ella había estado así durante la última semana. Después de su discusión, Ethan había dejado de intentar explicarse y decidió dejar que sus acciones hablen por él. Así que siguió apareciendo. Al principio, era solo un voluntario tranquilo limpiando, organizando, ayudando a los niños con sus proyectos. Los niños se habían calentado con él al instante. ¿Pero Hannah? Ella permaneció vigilante. Y Ethan no estaba seguro de cuánto más tiempo podría seguir intentando antes de que finalmente rompiera. Más tarde esa noche, cuando los niños habían ido a casa y el centro se había callado, Ethan estaba limpiando pinceles cuando Hannah finalmente se acercó. Estás aquí, pero aún estaba tranquilo. Su voz le dijo a Ethan, mirando hacia abajo, ¿por qué le limpié las manos antes de que yo le dijera lo que quería decir? Estoy intentándolo, Hannah. Y seguiré intentándolo, aunque aún no me creas. Sus labios se apretaron en una delgada línea, pero por primera vez, algo en ella se suavizó. Exhaló lentamente. Los niños te adoran, ¿sabes? Él dejó escapar una débil sonrisa. Son fáciles de adorar. Un ritmo de silencio pasó más pesado esta vez. Luego, como si las palabras hubieran estado permaneciendo justo debajo de la superficie, Ethan habló, su voz más tranquila que antes. No eres la única que ha perdido algo, Hannah. Un accidente de coche. En un momento, era un niño normal de la escuela secundaria tratando de entender la vida. En el siguiente, estaba solo. Sin red de seguridad, solo dinero. Los brazos de Hannah lentamente se cayeron a sus lados. Yo, no sabía eso. Ethan se rió hueco.
La mayoría de la gente no lo sabe. Lo mantuve enterrado. Usé mi herencia como un escudo. Pensé que si me mantenía lo suficientemente ocupado, lo suficientemente exitoso, podría bloquear el dolor. Pero todo lo que hizo fue hacerme más frío, más duro, la peor versión de mí mismo. Se encontró con su mirada entonces, su voz más vulnerable de lo que ella había oído nunca. Nunca olvidé cómo te traté, Hannah. Odié a quien era entonces. Pero no fue hasta hace poco que me di cuenta, que estaba simplemente asustada. Temía estar sola. Las palabras colgaban en el aire. Y por primera vez desde que apareció en el centro, Hannah no vio a Alejandro Castillo, el millonario. Vio a Alejandro Castillo, el hombre quebrantado detrás de la riqueza. Esa noche, trabajaron codo con codo, haciendo más luces para el próximo evento navideño. Por primera vez, no hubo tensión, no hubo palabras agudas. Hablaron. Se rieron, incluso. En un momento dado, mientras colgaban decoraciones cerca de las ventanas del salón de juegos, sus manos se cepillaban. Hannah sintió su corazón saltar, el calor de su toque se prolongó más de lo que debería. Pero ella alejó el sentimiento. Porque no importa cuánto pareciera que Ethan estuviera cambiando. La confianza no se construyó en un solo momento. La siguiente tarde, Hannah estaba empacando cajas de suministros en la oficina cuando escuchó una voz afuera. Ethan. Se detuvo, sus dedos apretando la caja mientras escuchaba. Mira, necesito que el papeleo se finalice esta semana. La propiedad ha estado en revisión durante meses. Quiero que esté terminada antes de fin de año. Su estómago se torció. ¿Un negocio inmobiliario? Sí, es el mismo barrio. Sí, cerca del centro. No, no afectará a nada. Acaba el trato, ¿de acuerdo? La sangre se le escurría de la cara. Era sobre el centro. Era como cualquier otro hombre de negocios manipulaba situaciones para obtener ganancias personales mientras interpretaba al héroe. Su corazón latió mientras el recuerdo del cheque volvía inundando. ¿Había sido todo un truco? ¿Había estado tratando de acercarse para poder comprar la tierra? Los cálidos momentos que habían compartido anoche se sintieron de repente como una mentira. Ethan colgó el teléfono y se volvió para encontrar a Hannah de pie en la puerta. Los brazos cruzados. Los ojos brillantes de traición. Hannah, ella levantó una mano, cortándole. No. Su voz tembló de ira. Lo oí todo. Sus cejas se fruncían. ¿De qué estás hablando? Ella dejó escapar una risa corta y amarga. Estabas hablando de la tierra. El trato de la propiedad cerca de aquí. Así que ella hizo un gesto alrededor del centro, este fue tu plan todo el tiempo. No, eso no es, no me mientas, Ethan. Su voz se rompió, el dolor era evidente. Durante un largo momento, ninguno de ellos habló. Luego Ethan dio un paso lento hacia adelante, su voz más suave, casi suplicando. Hannah, lo tienes todo mal. Pero sus paredes volvieron a levantarse. Más fuerte que nunca. Y esta vez, ella no le estaba dando una oportunidad. Confía en ti, susurró, con su voz temblando. Y no volveré a cometer ese error. Y con eso, se dio la vuelta y salió. Dejó a Ethan parado allí. Pero ella no le había dejado explicar. Porque se sentía como la verdad. El dolor era demasiado familiar. La picadura de la traición. La sensación de sentirse pequeño. ¿Pero por qué dolía tanto? Ella apretó los puños. Porque esta vez ella se había dejado esperar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ethan se sentó solo en su ático. El horizonte, una vez símbolo de su éxito, se sintió distante ahora. Frío. Se paró en la ventana del piso al techo, con el whisky intacto en la mano, viendo la lluvia derramarse por el vidrio en patrones interminables. Sus palabras se hicieron eco en su mente como un implacable tambor, confía en ti. Y no volveré a cometer ese error. Su pecho le dolía de una manera que no había sentido en años. Era más profundo que la culpa. Era el dolor de perderla. Nunca había querido lastimar a Hannah. No en ese entonces, y especialmente ahora. Pero lo hizo.
¿Y la peor parte? Sabiendo que había hecho todo bien esta vez. Y aún no había sido suficiente. 2 semanas antes, Ethan se sentó en su oficina corporativa, revisando la situación financiera del centro comunitario. El terreno del centro era parte de una zona de desarrollo más grande que los inversores habían rodeado como buitres. A través de su propio equipo legal, se había enterado de que los desarrolladores estaban solicitando al propietario que vendiera la propiedad debajo del centro comunitario Geraisen. Si el acuerdo se cerraba sin el título habitual, el centro estaría cerrado. Pero Ethan había intervenido. No quería detener la propiedad. Quería cerrar la propiedad esta mañana. Y Hannah no se había quedado en su oficina, escaneando la situación financiera del centro comunitario. Pero Hannah se sentía demasiado enferma. Ella no quería ver a nadie. Pero ella no quería saber lo que estaba pasando. No había ninguna obligación. Su visión se desdibujó mientras se hundía en la silla más cercana, leyendo una y otra vez, con las manos temblando. Él no había estado comprando la tierra para sí mismo. Él la había estado guardando para ella. La comprensión golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella había estado equivocada. Horriblemente, completamente equivocada. Y el recuerdo de la cara de Ethan, el dolor en sus ojos, atravesó su corazón. Esa noche, Ethan se sentó en su oficina una vez más, ahogándose en silencio. No había regresado al centro comunitario desde el enfrentamiento. ¿Qué sentido tenía? Estaba tratando de ayudar. Hannah tragó duras lágrimas, parpadeando. Pero te acusé. Le dije. Ethan sacudió la cabeza suavemente, su voz suave. Tenías todo el derecho a estar enojada, Hannah. Te di todas las razones para no confiar en mí en ese entonces. Yo solo, no quería perderte de nuevo. Su mirada se cayó, la culpa presionaba sus costillas. Dejé que mi dolor nublara todo. Estaba tan asustado de que me hicieras daño como antes, no vi lo que realmente estabas haciendo. La voz de Ethan se rompió. Yo también estaba asustado. De haberte defraudado de nuevo. Hannah dio un paso más. Su mano, aún húmeda por la lluvia, se acercó a la suya. Y esta vez él no se apartó. El silencio entre ellos ya no era pesado. Estaba lleno de comprensión. De curación. Y mientras Ethan le quitaba un hilo de pelo húmedo de la cara, ella susurró, lo siento mucho, Ethan. Él la detuvo suavemente. No más disculpas. Y esta vez ella no dudó. Ella asintió. Y mientras él la tiraba de sus brazos. La tormenta afuera finalmente comenzó a despejarse. Varias semanas después, el centro comunitario Geraisen zumbía de vida. La risa llenaba el aire, mezclándose con el aroma de galletas recién horneadas. Las luces parpadeantes enmarcaron las ventanas, echando un suave resplandor en las obras de arte de los niños que se exhibían orgullosamente a lo largo de las paredes. La tormenta había pasado hace mucho tiempo. Y ahora, la calidez había regresado. Hannah se quedó en silencio cerca de la entrada, observando a un grupo de niños que decoraban un árbol de Navidad improvisado con adornos hechos a mano. Hannah se hinchó el corazón al ver sus sonrisas genuinas, despreocupadas, seguras porque el centro estaba seguro. Porque ella estaba segura, por él. Había tomado tiempo después de su reconciliación esa noche lluviosa. Ethan no se había disculpado, él había seguido adelante. Él se mostró una y otra vez, no solo con donaciones, sino con esfuerzo. Ethan se ofreció para el evento. He cometido errores, he herido a gente que me importaba. Y durante mucho tiempo, me convencí de que el éxito podía borrar las partes de mí que quería olvidar. Hannah sintió que le daba aliento, sus palabras golpeaban más profundamente de lo que esperaba. Pero Ethan continuó, su voz ahora más suave. Alguien me dijo una vez que la verdadera redención no viene de borrar el pasado, viene de aprender de él. Se volvió a ella completamente. Y esta noche, quiero celebrar a alguien que encarna esa lección mucho mejor de lo que yo podría. Él le hizo un gesto, su voz firme pero llena de emoción. Sofía Rivera. Una mujer que convirtió su dolor en un propósito, que tomó sus luchas y creó un santuario. Un lugar donde cada niño se sienta visto, donde nadie se siente olvidado. La multitud murmuró de admiración, todos los ojos se movieron hacia Hannah.
Las lágrimas fluyeron en sus ojos, su mano presionó su pecho. Pero Ethan no había terminado. Ella no solo salvó a una comunidad. Una pausa. Me salvó. Su voz se agrietó ligeramente. Y aunque no puedo deshacer el dolor que una vez le causé, puedo pasar cada día demostrando que soy mejor que el chico que era. Un aliento. Hannah. Su voz era cruda ahora. Gracias. Por tu perdón, por tu fuerza. Y por recordarme lo que significa ser un hombre mejor. La sala estalló en aplausos. Pero Hannah apenas lo escuchó. Porque todo lo que podía oír era el sonido de su latido del corazón. Loud. Steady. Seguro. Después de los discursos, los invitados se mezclaron mientras la música se reanudó. Pero Hannah se quedó en el balcón, el aire fresco se cepillaba la piel mientras procesaba todo. No notó que Ethan se acercaba hasta que su voz rompió el silencio. Hey. Se volvió. Y por primera vez desde que comenzó la gala ella lo vio. No como el millonario. No como el hombre en el podio. Pero Ethan. Hannah exhalaron temblorosamente. No esperaba eso, susurró, su voz temblando con emoción no dicha. Ethan ofreció una pequeña sonrisa. Yo significaba carencia. Dejarlo definir cómo te vi. Tenía miedo de confiar. Tenía miedo de que me hicieras daño de nuevo. Y dejé que ese miedo me hiciera alejarte. Su voz vaciló, pero ella mantuvo su mirada. Pero has demostrado que ya no eres el chico que me hizo daño. Una pausa. Y ahora lo veo. Sus ojos brillaban mientras susurraba te perdono. Ethan respira. Pero no espero que. No estoy terminada. Ella sonrió suavemente. Te perdono. Pero la confianza se gana. Y necesito que me prometas que no más secretos. No más tratar de protegerme ocultando cosas. Necesito honestidad. ¿Siempre? Ethan apretó su mano suavemente, asentido. Tienes mi palabra. En ese momento el peso entre ellos se levantó. El dolor. La culpa. Las paredes. Finalmente fueron libres. Una semana después el centro comunitario estaba más ocupado de lo habitual mientras los niños y las familias se reunían para un anuncio especial. Hannah se paró cerca de la sala de juegos, confundida mientras el personal llevaba a todos al jardín trasero. Y allí estaba Ethan. ¿Siempre? Hannah no podía hablar. Solo podía asintilar, abrumada, mientras le abrazó los brazos. Porque esto no era solo redención. Esto era amor. Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía bajo en el horizonte, Hannah e Ethan se sentaron juntos en los escalones del centro comunitario, viendo a los niños jugar. No se necesitaban palabras. Solo el entendimiento tranquilo de que ambos habían sanado. Juntos. Y por primera vez en mucho tiempo el futuro se sintió brillante. Y así, la historia de Ethan y Hannah nos recuerda que la verdadera redención no es sobre borrar el pasado. Se trata de aprender. Crecer. Y encontrar el coraje para ser mejor. Si este viaje de corazón te inspiró, no olvides gustarle, comentar y compartir esta historia con alguien que necesita un recordatorio de alma y perdón. Y para más historias conmovedoras de crecimiento y amor, asegúrate de suscribirte a otra parte de esta hermosa historia. Gracias por ser la próxima vez suscriptor de Becoming Soul Stories.